El más grande estadista que ha dado República Dominicana en el siglo XX. Joaquín Balaguer Ricardo. Simplemente el país que somos hoy no habría sido posible sin la determinación y la participación de Joaquín Balaguer. Hola a todos, bienvenidos a su canal de Polis, Deporte, Política e Historia. Hoy vamos a hablar de uno de los políticos más trascendentales del siglo XX para la República Dominicana, a quien muchos apodan, por así decirlo, como el padre de la democracia moderna, quien divide el público, donde muchos son detractores del mismo y otros lo defienden y consideran que fue un gran líder y que dejó grandes aportes para la República Dominicana. Pero este video en sí no es para irnos con una de las dos posturas de quienes los apoyamos, quienes no los apoyamos, sino más bien presentar quién fue este personaje y que ustedes en sus comentarios y en sus conclusiones puedan determinar lo bueno, lo malo, lo correcto o incorrecto que fue. Y este personaje es, como bien veían al principio, Joaquín Balaguer Ricardo. Joaquín Balaguer fue presidente de la República Dominicana. Inició sus primeros años en la política dominicana siendo parte del gobierno de Rafael Leónidas Trujillo durante la dictadura, donde tuvo diferentes cargos, donde estuvo en diferentes ministerios y donde también fue por un tiempo presidente, como se llamaba en ese entonces, presidente títere, ya que en nombre eran los presidentes actuales, pero se sabía quién tenía el poder y el gobierno era el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Joaquín Balaguer, luego de esa etapa que Trujillo es asesinado y es ajusticiado, entonces tiene que irse al exilio durante un tiempo, entonces luego vuelve del exilio y es donde empieza su segunda etapa de carrera política. Esta segunda etapa, en 1966, Joaquín Balaguer va a las elecciones y gana. Y gobierna desde 1966 hasta 1978. Muchos acusan de que estas elecciones que ganó Joaquín Balaguer fueron un tanto fraudulentas y estuvieron marcadas por mucha represión hacia la oposición. Esto de 1966 a 1978 es lo que se conoce como los 12 años de Joaquín Balaguer. 12 años marcados por mucha represión de parte del Estado, por lo que se considera y muchos lo catalogan como terrorismo de Estado, donde cualquier disidencia, cualquier grupo que ideológicamente estuviera en contra del gobierno, en contra de Joaquín Balaguer, era perseguido, muchas veces desaparecido, encarcelado. Entonces, esta fue una etapa un tanto oscura, donde muchos dicen que Balaguer en esta etapa fue marcada por prácticamente una dictadura. Se había salido de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, pero esta también tenía esos matices de dictadura, aunque muchos no la consideran una dictadura en su total, pero sí una cuasi o semi dictadura. Mientras hay otros quienes benefician esa mano dura durante esos 12 años y lo ven como correcto, ya que Joaquín Balaguer fue utilizado en medio de ese contexto de Guerra Fría para que no se permitiera esos grupos disidentes o esos grupos comunistas o de izquierda y evitar así que República Dominicana se pudiera convertir en otro régimen como el de Cuba, un régimen comunista. Así que muchos apoyan y entienden de que esa mano dura de Balaguer en ese entonces fue necesaria para poder mantener la estabilidad del país, tener el control del país y poder guiarlo hacia el desarrollo. Así que este es de los puntos donde muchos no justifican las acciones del gobierno de Joaquín Balaguer, pero muchos sí justifican de que debió ser así para poder tener el país y el clima de estabilidad y paz que actualmente tenemos. Luego de los 12 años de Balaguer, Balaguer pierde en 1978, donde viene el gobierno del PRD, donde de 1978 al 82 gobernó Antonio Guzmán, quien lamentablemente terminó quitándose la vida. Luego entonces en el 82 hasta el año
1986 gobierna Salvador Jorge Blanco, el cual fue marcado por no muy buenos hechos. Ahí se recuerda a la poblada de Abril, luego de un pacto con el FMI a querer hacer ciertas reformas fiscales y ciertos aumentos. La población se tiró a la calle, como popularmente decimos, a protestar por eso, y se estima que más de 100 personas murieron. Así que ese gobierno de Salvador Jorge Blanco fue marcado por esto y también por la acusación de actos de corrupción. Así que ya luego, en 1986, desde 1982 hasta 1986, que gobierna Salvador Jorge Blanco, esos 8 años completos del PRD, del 78 al 82 y del 82 al 86. Luego en el 86 Balaguer gana nuevamente las elecciones, cosa impensable por muchos en ese momento, ya que muchos decían que esos 12 años de represión y terror habían marcado y ya habían sacado a Balaguer de la palestra pública y política, pero no fue así. Vino un Balaguer más renovado, reivindicado y no con esa misma mano dura de esos primeros 12 años. Entonces ya aquí Balaguer gobierna del 86 al 90. En el 90 nuevamente gana las elecciones hasta el 94 y en el 94 nuevamente gana las elecciones, y aquí se conoce como el problema que hubo entre el PRD, presentado por José Francisco Peña Gómez, que decían que había visto un fraude en esas elecciones. Entonces deciden dividir 2 años y 2 años. Entonces en 1996 ya luego nuevamente van a elecciones. Entonces ahí Balaguer decide apoyar al emergente candidato del PLD, Leonel Fernández. Entonces ya ahí prácticamente culminan los mandatos de Joaquín Balaguer, quien entonces gobernó esos años desde 1966 hasta 1978 y luego de 1986 a 1996. Entonces aquí en esta parte es donde viene el análisis y los aportes del gobierno de Joaquín Balaguer. Si nos vamos desde el punto de vista de aquellos que apoyan a Balaguer y lo consideran un gran estadista y líder, entre 1966 hasta el 78, el logro que se le puede marcar principalmente es el clima de orden, paz y estabilidad que tuvo el país luego de unos años donde hubo guerra civil, donde hubo inestabilidad en el gobierno. Muchos consideran que Balaguer pudo con mano dura mantener la estabilidad política y social en el país desde el 66 hasta el 78. Ya luego de esa etapa, en el año 86 hasta el 96, se caracteriza por las grandes construcciones, la modernización del Estado, las modernizaciones en aspectos económicos, la construcción, la creación de infraestructuras, o sea, la preparación, modernización en cuanto a infraestructura de todo el país, de toda la República Dominicana. Él fue el arquitecto de esa parte. Entonces ese es el punto de aquellos que lo apoyan. Ya aquellos que lo adversan, esos 12 años lo ven como 12 años de total terror, de muerte, de represión, donde la democracia se fue encarcelada, donde no se permitía la disidencia. Y ya estos años de 1986 hasta el 96, muchos dicen que fueron plagados de corrupción, de personas de su alrededor y también de ganar las elecciones de manera fraudulenta. Cada una de estas elecciones que ganó Joaquín Balaguer, exceptuando la de 1986, todas tuvieron ese matiz como de que no fueron tan limpias, fueron tan correctas. Muchos lo acusan de haberse perpetuado en el poder. Entonces, esto fue un video y hacemos ese análisis completo, parte de la historia de Joaquín Balaguer Ricardo y esencialmente de su gobierno, no tanto de su vida,
sino más bien de sus aportes, de su gobierno, de las críticas que recibe, para que con ello tú puedas analizar y puedas tú mismo sacar tus conclusiones, tu opinión sobre si fue positivo el balance de los gobiernos de Joaquín Balaguer o fueron negativos. Así que deja tus comentarios, no olvides suscribirte, dar like y compartir este contenido. Hasta la próxima.